Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto que nos estén acompañando en un video más de este trayecto por el Nuevo Testamento y ahora con una carta padrísima y además con una compañía padrísima que nuevamente me está acompañando Beto. Hola Beto, ¿Qué tal? qué gusto tener a mi Igual, ingeniero civil, bueno, futuro futuro ingeniero todavía. civil, ya estás terminando casi tu carrera. Pero Gálatas, esta carta a los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? ¿Eran de una ciudad nada más? ¿Quiénes eran? Bueno, en realidad esta carta que escribió Pablo fue escrita para seguidores de Jesús que se encontraban en Galacia, en las ciudades de Derbe, de Listra, de Antioquía y de Iconio. Antioquía de Siria, Antioquía, eran sí. dos, había dos Antioquías, pero esta parte importante era para Para varias varios. iglesias de una región, la región de Galacia, en donde está ahora esa región, es en la región de Turquía. Anteriormente, toda esa parte de Macedonia, Grecia y todo esto se fue los Gálatas o los galos. ¿Has oído hablar que a los franceses luego les dicen los Galos. galos? Bueno, es porque había una raza, la raza de los galos, había una tribu y fueron ganando terrenos y pudiéramos decir, los gálatas eran una raza, eran de una tribu o eran en la región de Galacia del Imperio Romano. Ahí llegaron, o sea, desde Grecia y todo, Gales también, ¿has oído de los Gales allá en Inglaterra? Bueno, todas esa parte fue un grupo étnico que fue llegando y tomando, dejando, vamos a decir, ciudades y llegaron hasta esa parte de Turquía, hoy Turquía. Por lo tanto, los galos, Galacia, los gálatas prácticamente eran de esa raza, pero que estaban específicamente la zona de Galacia, en el Imperio Romano, en la zona de Turquía. Y efectivamente había estas 4 iglesias que mencionaste, y a esas iglesias le manda la carta. Ahora, pues les mandó una carta. ¿Cómo crees que hayan tenido que compartirla? ¿La leían en un lado y de ahí en otro? ¿Cómo crees que Pues hayan? yo pienso que las copiaban, ¿no? O sea, Ese es un punto, fíjate. Ya lo habíamos platicado, ¿no? ¿Por qué crees que las copiaban? pues porque, digo, porque tenía mucho valor, mucho peso el mensaje. Entonces, pues no solo eh, era específicamente de una iglesia a la que se quería quedar con el mensaje, sino que era O sea, decían, compartirlo. oye, pues nos la mandaron a las 4, ¿no? Ajá. Entonces, pues déjame una copia y déjame otra copia. Esa pudo haber sido un punto, y por eso se fue ratificando. De hecho, se cree que esta carta fue la primera que Pablo escribió, ¿no? Que Pablo envió. Entonces, está entre esta y la primera de Tesalonicenses, pero vamos a quedarnos con algo que algunos escritores estudiados, historiadores, dicen que es una de las primeras cartas y dejémoslo ahí. Ahora, ¿cuál era? Siempre mandaba Pablo las cartas porque había algo que arreglar. Ajá. ¿Qué había que arreglar en Galacia? Bueno, pues digo, un poco como contexto. En realidad, para este entonces ya había muchos judíos, como no judíos, que pues también compartían del mensaje de Jesús, del Evangelio, de la buena noticia. Pero particularmente de Galacia, habían muchos que se llamaban creyentes, querían imponer a los creyentes en Jesús, querían imponerles la ley, querían que cumplieran con la ley de la Torá El y judaísmo. con el judaísmo. Ok. Entonces, ellos compartían que tenían que poner su confianza en cumplir la ley. ¿Y cuáles eran los puntos, vamos a decir, yo sé que había un montón de mandamientos Sí. en la ley, ¿no? Pero, o en la Torá, como bien lo dijiste, la Torá de los judíos, que para los que
recuerden, había otro nombre, el Pentateuco, que así nos lo enseñaban, me acuerdo, en Historia Universal, que eran los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esa era la ley para los judíos, la Torá, el Pentateuco. Y estaban llenos de mandamientos, pero si los resumimos a 3 características que tenía que tener un judío o que se observaban en un judío. Bueno, pues les pedían que estuvieran circuncidados, Claro. les pedían que comieran kosher, que Que fue otro mandamiento, ¿no? En ese claro, que entonces, eran: no comas carne con la sangre, ajá, del animal. del animal, sino los degollaban y tenían primero, en el proceso era quitarles toda la sangre y ya después la podían comer. Eso es, como bien dices, ser kosher, ¿no? O los Así es. términos kosher, y que no fueran de los animales prohibidos, ¿no? Impuros le llaman. Impuros. Sí. Entonces decían, tenían que ser circuncidados o estar circuncidados, Carne kosher. guardar, no comer más que comida kosher, Y guardar el sábado también. el sabbat, El sabbat. famoso sabbat. De ahí viene la palabra sábado, de sabbat. ¿Y eso qué era lo? Dijiste guardar el sabbat o guardar el sábado. ¿Qué era guardar el sabbat o guardar el sábado? Pues no trabajar y dedicárselo a Dios. ¿Y eso era bien visto? Pues no, porque pues en ese entonces pues se trabajaba todos los días. Entonces, pues también imponerles que no trabajaran un día, pues es también un cambio, ¿no? Y era algo, bueno, fíjate que muchos, una vez que se convirtieron en seguidores de Jesús, muchos empezaron también a guardar un día completo para Dios, ¿no? De hecho, lo vemos en la actualidad, muchos el domingo descansamos, y no nada más es por la ley, ¿no? De al menos descansar un día a la semana. Eso fue mucho después y ya se dejaron como en las leyes laborales, pero en ese entonces, en el Imperio Romano, como bien lo dijiste, al haber esclavos, los esclavos tenían que trabajar todos los días. Entonces, imagínate que alguien, no, yo no, porque soy judío. Entonces, no, o sea, bien para el Imperio Romano no se veía que hubiera un grupo que que no les gustara trabajar un día de la semana, o sea, como que era algo también raro. Entonces, Ajá. 3 cosas observaban, ¿no? Observaban en los judíos: que estaban circuncidados, que guardaban, vamos, el sábado, o no trabajaban el sábado, y que no comían cualquier comida, ¿no? Sino tenían que comer algo. Y era algo que se observaba. Vas a decir, ¿y cómo se observaba que estuvieran circuncidados? Porque en la cultura grecorromana, pues había baños públicos, obviamente los hombres se daban cuenta. El gimnasio también era un lugar que luego lo ponían en el Imperio griego y después pasó a Roma, y se ve, o sea, era común en el imperio y a través de la cultura griega, había la oportunidad de identificar al judío, ¿no? Entonces, esas 3 cosas correctamente. Pero decías, ¿cuál era, pues ahora sí, lo más difícil o más duro de hacer, ¿no? Dentro de esas 3 cosas para una persona, pues era circuncidarse, ¿no? Entonces, decías que ese era el conflicto, que querían hacer los judíos, que querían que cumplieran estas 3 cosas y finalmente circuncidarse. ¿Y qué hace Pablo? O sea, ¿qué les dice Pablo? ¿Que está bien, está mal? ¿Qué les escribe? Bueno, podemos ver el contexto también desde Hechos, desde el libro de los Hechos, donde él pues hace esta observación, ¿no? Y ya vemos la explicación en esta carta de Gálatas. Donde ¿En qué parte de Hechos, Beto?
Hechos, el capítulo 15. Ajá. Lo tengo, lo podemos A ver qué. leer. Pero un poquito, dame un poco más de contexto. Digo, porque ahí en el capítulo 15 habla acerca de Antioquía, ¿no? En donde fue el primer movimiento fuerte de seguidores de Jesús y en donde Pablo reporta, ¿no? Reporta que pues muchos seguidores están creyendo que Jesús es el Mesías que hablaban las Escrituras, ¿no? Ese Mesías que todo el Antiguo Testamento estaba hablando de que iba a venir un Mesías. Pablo les empezaba a decir, Él es el Mesías, Él es el Mesías. Y y había judíos que creían y que también había judíos que no creían y que no creyeron. Pero también lo que les reporta ahí en ese tema 15, Sí. les dice, oye, es que se están convirtiendo muchos que no son judíos, ¿no? Se están convirtiendo, entonces están queriendo están creyendo efectivamente que Jesús es el Mesías que anunciaban las escrituras hebreas. Entonces, cuando les dice eso, dices aquí que Pablo les va y les reporta esto a los apóstoles en Jerusalén, ¿no? ¿Y qué hicieron ahora sí bajo este contexto? ¿Qué le dijeron a Pablo y a Bernabé? Porque lo reportaron los dos. ¿Qué les dijeron, Beto? Y decías que escogiste un pasaje. Sí, pues enviaron una carta, ¿no? Y en cuanto a este pasaje de Hechos, dice, con ellos mandaron la siguiente carta, los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les ha dicho, con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé. O sea, Pablo y Bernabé llevaban esta carta y también aquí dice que otros hermanos iban como avalando este tema y eso, ¿sabes qué? Era Judas y Silas. Entonces, iban los cuatro, pero los mandaron los apóstoles que estaban en Jerusalén para decir, esta carta nosotros la mandamos, estén tranquilos. Y a ver, sigue leyendo, ¿qué les dicen en esa carta? Bueno, dice que enviaron a Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Claro. Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, a los ídolos de sangre, de la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si eviten estas cosas, con nuestros mejores deseos. Esa carta está muy padre porque no les están diciendo no tienen que circuncidarse, porque era la señal de la familia judía, del pueblo judío. Todo varón judío, todo hebreo tenía que ser circuncidado, ¿no? Entonces, era una señal, le dice, no te tienes que hacer como hebreo de la familia hebrea. Lo que sí es, Abstente. guarden estas cosas, dice, Sí, claro. que te abstengas de lo sacrificado a los ídolos, porque por todos lados había templos y adoraban a N cantidad de ídolos, ¿no? En donde, bueno, quizás así como un poco en América Latina, ¿no? Que también hay diferentes templos, ¿no? Que adoran a diferentes, pues, dioses, ¿no? O bueno, te puedo decir dioses, pero santos, que en algunas veces les dicen, y esta es la capilla fulano, la capilla perengano. Haz de cuenta que así estaba en Grecia, bueno, y en todo el Imperio Romano. Entonces decía, absténganse de los sacrificios, ¿no? Hechos a los ídolos, era un punto. Por otro lado, de sangre, o sea, de comer sangre, de la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. O sea, ¿por qué? Porque también era, aunque la palabra lo dice claramente,
la palabra habla mal de que no podemos, que solo podemos tener relaciones estando casados, y eso es correcto, porque el resto es fornicación, ¿o no? Y la condena. Entonces, la circuncisión no era así. Pero entonces venían y otros contradecían a Pablo porque llevó una carta. Ujú. Y lo que me estabas diciendo que el conflicto era porque algunos querían que se circuncidaran. Sí, bueno, y esta carta, pues, precisamente, pues, el mensaje que compartían era del evangelio, o sea, del Mesías, de Jesús. Entonces, por eso me imagino que ha de haber, bueno, había, pues, discusión, ¿verdad? Porque unos están compartiendo del mensaje de Jesús y otros queriendo imponer, la ley, ¿no? Cumplir con A ver, déjame, profundicemos un poco más ahí, Beto, para entender. O sea, tú estás comentando que, por un lado, Pablo hablaba del mensaje del Mesías, el Evangelio, las buenas nuevas, pero otros querían establecer la ley, o sea, establecer pues una religión, pues la sí, religión sí. judía, ¿no? Entonces, decía, tú tienes que cumplir lo que la ley manda, independientemente de que Jesús es el Mesías. Es más o menos lo que Sí. me dices. Y, ok, lo entiendo. Y sí, totalmente de acuerdo. Y pero platícame un poquito más de este mensaje del Mesías que dices que Pablo les hablaba, porque Pablo cuando va a hablar a Jerusalén y les explican todo lo que estaba sucediendo en estas iglesias como la de Antioquía y la de Listra y todos estos que se convertían, eh, les dice que él no los obligaba a circuncidarse, y es que le dan el aval estos apóstoles de Jerusalén y le mandan esa carta. Pero dices aquí, dice el Mesías, el mensaje del Mesías que daba Pablo no es necesariamente cumplir la ley. Es lo que entendí, ¿no? Sí, sí, porque, pues, finalmente no podemos cumplir la ley. Digo, en ese entonces, pues, buscaban, cumplirla así O sea, pues, cada uno de los mandamientos. en estricto sentido, tú me dices, es imposible cumplir la ley. Pues, es imposible cumplir la ley. ¿Por qué tú consideras eso? Pues, está muy estricto también pues sí, o sea, cada uno de los mandamientos, ¿no? Y Más fi de 600 y mandamientos, ¿no? finalmente quien vino a cumplir esa ley que debían cumplir los judíos, pues, fue Jesús. Y por eso se comparte el mensaje, Jesús se apropia del pecado de nosotros porque Él sí pudo cumplir esa ley que nosotros debimos de llevar, pero no es posible. Entonces, esta carta habla, pues, precisamente de que nosotros, por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesús, es como, pues, Él puede transformar nuestras vidas, ¿no? No siguiendo una ley. Ok, esa parte está padre, Beto, porque tú lo que estás diciendo, por medio de creerle a Jesús y tratar de seguirlo y seguir sus enseñanzas y todo lo que él dijo, eso es eso es lo que te hace, vamos a decir, lo que te libra de pecado, lo que te hace ser aceptado delante de Dios y no cumplir todos los mandamientos de una religión. Que era lo que compartían algunos judíos y querían imponer. O sea, Cumplir con todos los mandamientos y cumplir con la religión del judaísmo. fíjate que ese es un tema, temota ahorita en la actualidad, ¿no? Porque, bueno, peor, ahora ya nadie, ni siquiera las religiones han estado muy mal posicionadas al día de hoy, pero en mi época pasaba eso, Beto. O sea, cuando yo me convertí tenía 26 años, ¿no? Conversión significa, pues ibas en una dirección y ahora pues ya me di cuenta que ese camino que llevaba no era el correcto y quise seguir mejor las enseñanzas de Jesús y pedirle perdón por todas las que había hecho, pero ahorita entramos en ese punto. Pero
me acuerdo que algunos amigos, familiares y todo, cuando les dije, oye, yo ya no ya no voy a ir a esta religión. ¿Cómo? Es la religión que te educaron mis abuelos y tus abuelos, es la familia, ¿no? Y tú tienes que cumplir todos los mandamientos, ¿no? De la ley, los sacramentos, y me decían un montón de cosas, y yo decía, pero cambió mi corazón Jesús. Y entonces, eso, te digo, eso sucedió hace 26 años, 25 años que tengo, ya 26, siguiendo a Jesús. Entonces, aquí sucedía desde el principio. Llegaron unos que querían imponer que se circuncidaran y que se hicieran judíos y siguieran cumpliendo la ley. Entonces, fíjate, hay una parte que me gustaría que leyeras, Gálatas 2:14, Beto. Sí, claro. Dice, cuando vi que no actuaban rectamente, como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Porque a todo esto, tiempo después, pues Pedro, o sea, aunque conoció a Jesús, aunque compartía de este Evangelio a través de la fe en Jesús, empezó a seguir estas tendencias que tenían los judíos de no, de otra vez guardar la ley, otra vez no comer con personas que no son judías y desviaron otra vez el mensaje. O sea, ahí había otro tema que también toca entonces en esta carta. Llegaban los religiosos que querían que se cumpliera la ley. Pedro, pues ya había vivido y había estado tiempo con los creyentes de Antioquía y de todas estas partes de Asia Menor y no había tenido problema. Y aquí le está diciendo, y lo que me comentas es, oye, a ver, pues tú ya no comías, o sea, comías cualquier cosa, ya no estabas siendo kosher, ¿no? Ya, o sea, vivías con los gentiles, o sea, en libertad. Y ahora porque vinieron estos de Jerusalén, ¿no? Ahora estás echándote para atrás, Pues ¿no? sí. ¿No? Era lo que le estaba diciendo Pablo aquí en estos versículos. Por eso dice, si tú que eres judío vives como si no fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? O sea, Pedro, por temor a ser criticado, se puso de parte de los que querían, vamos a decir, religiosar, ¿no? O hacer religiosos a los gálatas, ¿no? Entonces, y estaba como que avalando que se circuncidaran, ¿no? Ahora, decíamos hace un rato, ¿por qué esto va en contra del mensaje de Jesús? O sea, este tema de hacerte nuevamente religioso, ¿por qué va en contra de ese mensaje de Jesús? ¿Por qué va en contra? Sí, ¿por qué se contradice? Porque seguir la ley no te va pues viene aquí a justificar. Cumplir la ley no va a hacer que tú seas salvo. No porque practiquen esa religión o bueno, cualquier otra, van a encontrar O sea, la van a esa regar de todos modos. así es. O Muy sea, bien. si no es poner esa fe en Jesús y ese es el mensaje, ese es O sea, dijiste, una religión y cumplir los mandatos de una religión no te van a justificar. no te van a justificar o no comer carnitas, ¿no? No Y sé. claro, y es justificarte, cuando tú te quieres justificar, Beto, delante de quién lo haces. ¿Cómo? Sí, o sea, cuando por ejemplo, hiciste algo e hiciste algo mal, ¿no? Te equivocaste. ¿Y delante de quién vas a justificarte? Pues con quien me equivoqué, ¿no? O de una autoridad, ¿no? Sí. Y en este caso, cuando alguien comete un error, delante de quién va uno a llegar a justificarse. Pues con Dios. Con Dios. Entonces,
Tú dijiste, ninguna religión te va a justificar, ¿no? O va a justificar tus errores, tus pecados. Y tienes razón, Beto, porque el mensaje del Evangelio es ese que, o la buena noticia de Jesús era que la ley se había cumplido, pero además de que Él cumplió todo y no se halló falta en Él, el mayor mensaje de la ley o de las escrituras era que iba a venir el Mesías, ¿no? Para liberar del pecado, de lo malo, a todos los que le creyeran. Por eso, un poquito como que se contrapone. ¿Sabes justificar? Justificar ¿de qué origen? ¿A qué otra palabra te suena justificar? Justicia, justo. Ok. La justicia, ¿quién la establece? Dios. Ok. Y en este caso, ¿quién establecía la justicia? Pues la ley. O sea, es necesaria la ley. Pero la justicia, si eras realmente justo Dios, que es una realidad, así lo es, pues no va a dejar ninguna infracción sin que se pague. Entonces, la ley en sí te hace demostrar, como bien lo dices, Tu error, tus errores, tus ¿no? faltas. Pero para ser justificado, tú sabes que, o sea, cuando tú eres justificado, porque dice, tú no te puedes justificar, ¿cómo pudiera ser entonces justificado? Me pregunta. Sí. Bueno, sí, pues sí. no puede ser justificado por la ley, sino pues uno es justificado depositando nuestra confianza, nuestra fe en Jesús. ¿Qué es ser justificado? Pues es ser declarado justo. Digo, en este contexto, pues es declarado justo por Dios, ¿no? Declarado justo, que se ha aplicado justicia. Porque no podemos, porque si ellos pensaban que debíamos cumplir con la ley, pues es imposible cumplir la ley. Entonces no podemos encontrarnos declarados justos siguiendo la ley, ¿verdad? O sea, Exactamente, algunas veces poníamos el ejemplo de que como si la ley fuera una cadena, ¿no? Una cadena con muchos eslabones, cada eslabón era un mandamiento, ¿no? ¿Cuál mandamiento o cuál eslabón se tiene que romper para que te caigas al infierno? pues el que sea. El que sea, ¿no? Entonces, y como rompiste un mandamiento, pues no te puedes justificar, ¿no? Pero cumplí los otros 600 y cacho, o los que digan. Pues no importa, fallaste en uno y para abajo, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar al punto, Beto, es esta parte de ser justificado es sumamente importante. ¿Por qué? Es haber sido declarado que pasaste por la justicia de Dios y hay de dos, y ese es el gran mensaje del Evangelio, de la buena noticia, que ya no tienes que pagarlo tú, que tu falta ya no la tienes que pagar tú si crees que el Mesías que había sido anunciado vino a pagar lo que tú debías. Y por eso Pablo decía, están ahora sí tergiversando todo este tema. El gran mensaje de las Escrituras era Jesús, el Mesías, que venía el Mesías. Y el gran acto y maravilloso que hay es la cruz. Y Él pagó en la cruz lo que tú y yo debíamos. Y solo a través de Jesús podemos declararnos que hemos sido justificados delante de Dios. La justicia que se tenía que ejecutar en ti, Beto, por ser como eres, los errores que has cometido,
la justicia que se tenía que ejecutar en mí, cuando me declaramos, cuando Dios me declara culpable, la ley me declara culpable, Jesús dijo, yo pago. Crucifíquenme a mí. Porque dice la palabra en Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, es decir, pagar la ley, cuando la has regado es muerte. Dice, más el regalo de Dios o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, solo en Jesús, cuando tú reconoces que ha pagado por ti, que tú, primeramente que tú la has regado, y que necesitas que alguien te salve de la ley, entonces es cuando Jesús dice, ok, qué bueno que reconoces que la has regado, yo pago, si tú crees. Mucha gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Cuando Él nos invita a decir, yo puedo pagar por ti, porque Él no quiere que se pierda. Ahora, más o menos, era lo que quería yo tocar este punto de qué es ser justificado. Okay. Porque ese es el mensaje, gran mensaje del Evangelio. He venido a salvar, he venido a rescatar a lo que se había perdido. Y tú y yo nos habíamos perdido porque algún mandamiento de toda la ley la regamos, como bien dices, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos, ¿la ley es buena o es mala? Pues la ley es buena porque, pues como ahorita mencionó, nos hace ver en qué la estamos regando, ¿no? Entonces, bueno, digo, a lo que se me viene a la mente, hay un versículo donde aquí Pablo, en esta carta a los Gálatas, explica lo que es, lo que hace la ley en él. No sé si lo pueda leer. Es Gálatas 2:19 al 20. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjate, Beto, esa versión está muy padre, pero luego es importante leer, cuando no queda muy claro, leer alguna otra versión. Hay una versión que es conceptual, que es la Nueva Traducción Viviente. Esos mismos versículos dicen así, la voy a leer, Beto. Dice, pues cuando intenté obedecer la ley me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí, ¿no? Okay. Entonces, ya no vivo yo, sino vive Jesús. Yo fui crucificado junto con Jesús. Jesús fue mi sustituto, es lo que está diciendo. Entonces, también, bueno, por lo tanto, por la muerte morí, por la ley morí, y ya estoy muerto a la ley, pero Dios me dio esa libertad, ya me justificó delante de Dios, ¿no? Y esto era algo que no había logrado el pueblo, ¿no? El pueblo hebreo, el pueblo judío. Entonces, no pudieron cumplir, pues no pudieron cumplir la ley, pero tampoco pudieron, pues, cambiar su corazón, ¿verdad? O sea, por cumplir la ley, por tratar de cumplir la ley. Eso es importante. O sea, trataron de cumplir la ley, pero no cambió su corazón. O sea, finalmente seguían equivocándose, seguían apartándose o tomando otras decisiones, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, estos son los temas que están principalmente en el capítulo 1 y 2 de esta carta de Gálatas, ¿no?
Y hablamos ya de que no podemos ser justificados por la ley, al contrario, por la ley somos condenados. Y Pablo en el capítulo 3 y 4 les pone como ejemplo a Abraham, a los Gálatas. Dice, a ver, este es un tema, digo, la ley vino por un tiempo, pero les pone un ejemplo de Abraham que les da ahora sí, un trancazo, una sacudida, ¿no? Entonces, en donde ahí en Génesis, en Génesis 15, en el versículo 6, Beto, si lo tienes por ahí, Sí, ayúdame leyéndolo, por favor. Claro, Génesis 15:6. Dice, y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. O sea, y eso le fue contado por justicia. Te pasé por ahí la versión, otra vez la nueva traducción viviente. Sí. ¿Cómo dice? Dice, y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Lo consideró justo. Entonces, justicia, ser considerado justo, ser justificado. Y no dice que por cumplir todos los mandamientos de la ley. De hecho, en ese entonces ni existía la ley, Sí. ¿no? ¿Y por qué dice que fue considerado justo? Por su fe. Por creer en lo que Dios le decía, ¿no? Sí. Entonces, pero acuérdate que los hebreos, los judíos decían, somos descendientes de Abraham. ¿En qué momento llegó la ley? Mucho después, ¿te acuerdas? Con Moisés. Entonces, y todos estos antes de que, desde Abraham hasta previo a Moisés, ¿cumplían la ley? ¿Estaba escrita la ley? ¿No? Entonces te das cuenta cómo en lo que Pablo les está diciendo es por fe, o sea, nosotros nos salvamos por fe, sí. ¿no? Entonces, fíjate, ayúdame leyendo cuando dice esta parte, Gálatas 3:19, por favor. Sí, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Fíjate, ok, lo podemos ver en esta versión en la Reina Valera 60, que es la que tú leíste. Dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Déjame leerte ahora, y los que nos estén siguiendo lo vamos a poner aquí abajo, Gálatas 3:19 de la Nueva Traducción Viviente, y dice así, entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido, es decir, del Mesías. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Como que esta versión te da un entendimiento un poquito más de que la ley fue añadida a la promesa que le habían hecho a Abraham, ¿no? Entonces, bueno, tratando de concluir esta parte, Beto, hubo unos que querían hacerlos religiosos a los Gálatas, querían que se hicieran judíos, pero más hacia la religión judía, y eso prácticamente Pablo les está diciendo, eso no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue otro, el evangelio, la buena noticia. Y entonces, en esta carta, en esta primera parte, que es la que estamos viendo, Beto, vamos a seguir viendo en el siguiente video un poco más, pero lo que está diciendo no es hacerlos religiosos otra vez. Y así tengan cuidado lo que nos están viendo. Es importante leer la palabra, leer el contexto, las cartas, pero mismo Pablo les estaba diciendo, no vine
o sea, el Evangelio, Jesús no vino a instituir una nueva religión. Y por eso yo luego trato de decirles, cuidado, no se conviertan en religiosos, sino al revés, vino a dar libertad del pecado, libertad de las infracciones que cometemos. Claro que nos da una enseñanza, pero una enseñanza ejemplar, es decir, con su ejemplo, Beto. Entonces, ¿y qué se necesitaba para ir concluyendo? Porque la ley, como tú decías, en un aspecto positivo, ¿no? Primero, en un aspecto negativo funciona para Para ver enseñar. nuestro pecado, ¿no? Exacto, para que. Nuestros errores. Y en el aspecto positivo, Pues como pues algo estricto, ¿no? O sea, de que tenemos que cumplir. como un maestro, ¿no? También para enseñarte qué es lo que no le gusta a Dios, ¿no? O sea, claro, te enseña por un lado todo lo que le hemos regado, pero por el otro lado también nos De hecho, enseña todo lo que no le de gusta a hecho Dios. hay un versículo donde explica eso en Gálatas. Ajá. Lo leo, dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Qué claro es Pablo, ¿no? O sea, a ver, vuélvelo a leer, Beto. Claro, dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Ok, entonces la ley vino a mostrarnos todo lo que no le gustaba a Dios, pero finalmente al vernos que nos equivocamos, también la ley nos llevaba a Jesús. O sea, era mientras vino Jesús, la ley nos enseñó que cuántas equivocaciones tenemos y tuvimos y lo podemos, por eso todo el Antiguo Testamento y toda la parte histórica vemos errores y errores de David y errores de muchos, ¿no? Muchos ejemplos que era para mostrarnos pues, que la ley no salva, condena y que Jesús viene a salvarnos y nos viene a dar una nueva vida, ¿no? Sí. Entonces, esta parte, ¿cómo entonces, Beto, y para los que nos están viendo, les podrías decir que se puede o que uno puede agradar a Dios si tú le has seguido? Obviamente, yo sé que es primero reconociendo que la has regado, arrepintiéndote de tus faltas, de tus faltotas, ¿no? Y en tercer lugar, pues pidiéndole perdón a Dios, ¿no? Entonces, pero una vez que has hecho esto, porque eso lo habían hecho los seguidores de Jesús en Galacia, ¿te tienes que convertir en religioso? Pues no, no, en religioso no. Pues me gusta cómo, digo, hace rato platicábamos en esta preciosa carta que Pablo explica, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Entonces, pues es así, confiando en Dios, ¿no? Y confiando en Jesús, en el Hijo de Dios. Y entonces, ¿cómo podríamos agradar a Dios, Beto? Observando los evangelios, ¿no? Observando a Jesús, cómo Él vino, dice Él que no venía a quitar la ley, sino a ejecutarla, a cumplirla. Es decir, Él vino a enseñarnos con su ejemplo cómo podemos vivir. Por eso es que nos declaramos que somos seguidores de Jesús. O sea, le seguimos observando lo que Él dijo, cómo actuaba, cómo trató a la mujer adúltera, cómo trató al paralítico, cómo ayudaba al prójimo, cómo fue capaz de entregarse por ti y por mí, a pesar de que su mismo pueblo, lo despreció y prefirió que, ahora sí, prefirió que lo crucificaran a él y liberó ahí a un malhechor, ¿no? Su pueblo prefirió un malhechor. Y por otro lado, el imperio romano, el gobierno, lo crucificó y lo condenó. Y quedó desnudo.
vituperado en una forma tremenda, golpeado, lo escupieron y todo ese rollo. O sea, fue muy horrible. O sea, de hecho, la película esta, ¿te acuerdas de La Pasión de Cristo que la hizo Mel Gibson hace, tú estabas más niño, pero como 10 años o más, no sé cuántos años habrá tenido, lo ponen muy grueso. O sea, fue tremendo. O sea, yo estoy seguro que ahí hubo actividad de demonios, posesión demoníaca, o sea, en donde lo agredieron tremendamente y todo por amor, Beto. Entonces, ¿qué puedes hacer tú en tu religión que pueda ser más grande que lo que Jesús hizo en la cruz? Pues nada, ¿no? Entonces, si alguien llega a decirnos, Beto, a ti y a mí, que llegue a decirnos que tenemos que ser de una religión determinada y que solo los de esa religión, pues es un evangelio diferente al que predicaba mismo Pablo, ¿no? Y entonces, pues, ¿para qué? Digo, ¿para qué entonces? Digo, si eso fuera cierto, ¿para qué entonces vino Jesús a morir, verdad? O sea, perdería sentido si fuera eso cierto, ¿no? Perdería sentido cumplir la ley. Pues sí. Más bien, al revés, perdería sentido que Jesús, todo lo que hizo Jesús en la cruz y murió, o sea, murió por los golpes, murió por la crucifixión, o sea, murió porque fue horrible lo que le hicieron. Y todo eso fue por tu pecado y mi pecado. Entonces sí, tienes toda la razón, o sea, y es como si alguien nos dice que se tiene que cumplir los mandamientos de una ley, de una religión, pues definitivamente estamos haciendo menos la cruz. Es como si, como dices, como si Dios no hubiera cumplido en mandar al Mesías, al unigénito, al ungido, para salvarnos de nuestras faltas, de nuestros pecados, ¿no? Y también, pues, Dios quiere que tengamos que nos relacionemos con Él en libertad. O sea, no así como mencionábamos este ejemplo de que siguiendo una religión o no practicando algo, ¿no? Por eso, en libertad, seguirlo a Él en libertad, pues porque lo amas, ¿no? Porque amas o sea, entendiste el amor de Dios. Dice que la palabra también dice que amamos a Jesús porque Él nos amó primero, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y al entender esta parte de lo que hizo por ti, por mí en la cruz, por los que se arrepienten, es cuando decimos, ahora sí, y ya no vivo yo, como decía Pablo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, en la carne, perdón, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, quedémonos con esa parte y lo voy a repetir para decirlo bien, ¿no? Dice, con Cristo es Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando Cristo entra a tu corazón, te da una nueva vida a través de su Espíritu. Y es cuando nosotros hacemos a un lado la religión, como luego a mí me preguntan, no, yo no tengo una religión. Yo quiero y estoy seguro que tengo una relación con Dios. Me dicen, Gil, eres católico, presbiteriano, metodista, bautista, en fin, todas las denominaciones que quieras. Y incluso ya hasta te dice, oye, ¿eres católico o cristiano? Ya hasta los cristianos están, el concepto cristiano está muy devaluado, ¿no? Y me gusta decir, ¿sabes qué? Soy un seguidor de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues como buenos seguidores seguiremos hablando de Jesús, como buenos seguidores de Jesús. Y nos vemos la siguiente.
para concluir esta segunda parte, que viene una parte muy buena porque habla de las evidencias que tanto tú como yo, Beto, podemos tener cuando seguimos a Jesús. ¿Va? Bueno, manifestando que Jesús vive en nosotros, ¿no? Exacto, es la segunda parte de esta carta y nos vemos para la próxima. Gracias, Beto, por compartir. Muchas gracias. Y los esperamos acá con mi ingeniero querido para seguir platicando acerca de esta carta de los Gálatas. Hasta la próxima.